Bueno, en el día de hoy quiero que hablemos un poquito sobre los antecedentes del steel framing, ¿no? He hecho durante este verano del 2024 una investigación al respecto y he encontrado datos muy curiosos de cómo este sistema constructivo fue mutando a través de pruebas y errores y a través de sucesos que fueron pasando en su país de origen, en Estados Unidos, que fueron dando forma a lo que hoy conocemos al steel framing, ¿no? Y la verdad es muy curioso, ¿no? Porque nos convoca a situarnos en esa idiosincrasia de trabajo, que varía un poquito de la forma habitual de concebir la construcción tradicional. Arranquemos. Primero, bueno, ¿qué es el steel framing? Bueno, el steel framing se lo denomina Light Gauge Steel Framing, o de sus siglas LGSF, por supuesto siglas en inglés, donde light hace referencia a liviano. Gauge es una unidad de medida, es como decir milímetros. Bueno, es una unidad de medida inglesa, imperial, que hace referencia a los espesores de bajo calibre. Steel, acero, y framing también no tiene una traducción lineal al castellano, hace referencia a una forma de armar la estructura, ¿no? Un armado de esqueletos con marcos estructurales, ¿no? No hay una traducción lineal al castellano. La composición completa del nombre, Light Gauge Steel Framing, es la técnica constructiva que nos convoca en esta próxima capacitación. Es una técnica constructiva de acero que emplea elementos de calibre ligero, calibre delgado, galvanizados, los cuales todos van a estar anclados a la fundación de hormigón armado. Y aquí tenemos mucha información ya con la descripción que podemos encontrar en cualquier diccionario. Está anclado a la fundación de hormigón armado. Y esta fundación de hormigón armado no tiene que ser sí o sí una platea. Puede ser unas vigas de hormigón corrido, puede ser. Puede ser cualquier otro tipo de estructura que esté al suelo, pero siempre de hormigón armado. ¿Por qué? Porque el hormigón armado va a poder resistir eficientemente los esfuerzos de tracción que se generan cuando el viento sopla y quiere despegar mi vivienda del suelo. ¿Por qué? Porque mi vivienda de steel framing tiene una cualidad, es muy liviana. Para su implementación, para poder materializar estructuras en steel framing, no es necesario afiliarse a ninguna institución ni a ninguna cámara. Y por supuesto, no es necesario abonar ninguna matrícula. Solo se debe de ajustar a las normativas locales y a la supervisión de un profesional. Y en cuanto a supervisores, es esta capacitación que estamos armando. Dar todos los conocimientos para que tú luego puedas presentarte ante el IAS y poder dar el examen y tener tu certificación como supervisor. Por supuesto que si tú no eres profesional, ¿podrás ser supervisor? Sí, Elías lo permite. Es más, puedes ser supervisor aún si no tienes el secundario completo. Puedes presentarte y tener tu certificación. Pero en el caso de que no seas profesional y logres tu supervisión, debes estar asociado con un profesional de la construcción que va a ser encargado de darle marco legal y jurídico a todo lo que pasa en el sitio. No te desliga, ¿no? Ser supervisor no profesional, no te desliga de un arquitecto, ingeniero o maestro mayor. Siempre esa figura tiene que estar en obra. Son los únicos habilitados a poder llevar a cabo la construcción entera. Que el steel framing es una parte importante, pero no es toda la construcción. Hay otros temas, hay otras incumbencias que el profesional debe de abordar. Bueno, ¿qué necesidades fueron moldeando a lo que hoy conocemos al steel framing? Por supuesto que esta técnica constructiva, como tú ya sabes, se originó
en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Era una forma accesible y simplificada de la construcción de viviendas, la cual tras diferentes sucesos, incendios, avances tecnológicos, esta técnica constructiva fue evolucionando con prueba y error a el uso de perfiles de acero de pequeño espesor conformados en frío. Lo que finalmente, a lo largo del tiempo también, y en la entrada de nuevas técnicas o de nuevos avances tecnológicos, fueron dando lugar a lo que hoy conocemos como el Light Gauge Steel Framing. A principios del siglo XIX, la madera en Estados Unidos era el recurso natural disponible y económico para poder montar las viviendas. Esta madera, a principios del siglo, fue tomada por la industria aserradera y empezaron a maquinar secciones regulares de 2 por 4 pulgadas, de 3 por 6 pulgadas, todas secciones regulares a diferentes largos. La expansión de este país hacia el oeste, la necesidad de resolver la habitabilidad de manera rápida y económica, más la inmigración masiva, que en ese momento estaba abierta, dieron orígenes a buscarse una forma de resolver tu habitabilidad en ese nuevo país, en ese nuevo contexto. Todo esto se amalgama en consecuencia y nace la técnica constructiva primogénea, el balloon framing, ¿no? La primera vivienda fue montada como un depósito en la ciudad de Chicago en el año de 1832. Esta es la primera estructura registrada, registrada por el carpintero George Washington Snow. Un año después, otro carpintero, Austin Taylor, construye una iglesia católica también en la ciudad de Chicago, denominada Santa María. Esta iglesia no perduró, no llegó a nuestro tiempo, pero se pudo resolver este ambiente, ¿no? Esta iglesia, con los mínimos recursos que los feligreses pudieron entregar y con los recursos naturales producidos o maquinados por los aserraderos, los incipientes aserraderos, y gracias también al consumo de el clavo, que ya se estaba maquinando en serie. Parece una tontera, pero el elemento de unión en toda esta historia es clave. Todo esto lo pudieron resolver los mismos feligreses que no tenían una habilidad de carpintería eh, elevada, simplemente sabían serruchar y clavar. Y así fueron armando esta estructura. Algunas fuentes identifican que la palabra balloon se asimila al término francés baulín, que es una técnica constructiva utilizada a lo largo del río Mississippi cuando toda esa región estaba bajo el dominio francés, ¿no? Antes de ser vendida a Estados Unidos, a principios del siglo XIX, por supuesto. Otras referencias hablan que el término balloon hace referencia a la liviandad, al espacio vacío que se generan entre los elementos estructurales, y vaticinaban que una fuerte ventisca, un fuerte viento, la iba a hacer volar. Entonces era una forma burlona de hacer referencia a esa manera de montar estructuras popular, simplificada, para gente no idónea, no capacitada. Lo que en realidad pasó es que se buscó simplificar esta técnica constructiva, el balloon framing, se ha sacado de encima el peso de la historia que se venía trayendo en cuanto a la construcción de madera del norte de Europa, ¿no? Donde teníamos estructura de madera, la cual era montada por carpinteros agremiados, ¿no? Principios del siglo XIX, los gremios eran casi una especie de secta donde el conocimiento era transmitido de padre a hijo, era todo muy cerrado.
¿no? Todo esto se lo despojó ya en el Nuevo Mundo, en Estados Unidos. Se sacó todo ese peso, se hizo más liviano y se simplificó. Esta, esta técnica constructiva tomó la tradición aserradera de Europa y la simplificó para poder ser montada por esa mano de obra que tenía pocas habilidades. Contaba de montantes que proveía los aserraderos de la época con una escuadrilla de 2x4 y de 3x6. Los montantes verticales iban desde la planta baja, desde la fundación, hasta la cubierta. Esas estructuras usualmente eran de planta baja y primer piso, y eso se debe a que construir en climas muy fríos es más eficiente que esté todo bien aglomerado. Entonces es mejor tener una vivienda de planta baja y planta alta para contener el calor interior que tener los mismos metros cuadrados en solo una planta baja. Entonces, estas estructuras llevaban estas montantes desde la fundación hasta el techo de manera continua y luego un elemento de arriostre horizontal, ¿no? Iban a trabar las vigas del entrepiso. Finalmente, un arriostramiento diagonal, este arrastramiento diagonal, iba a resistir el empuje horizontal del viento y a evitar de que todo este marco colapse. Todas estas, todas estas secciones de madera estaban simplemente clavadas y apenas que había un trabajo de aserradero brusco, rudimentario con el serrucho, ¿sí? Y no más. ¿Sí? No más técnica, ¿no? Hacían apenas unas muescas para poder hacer entrar las diagonales, otras para poder calzar la viga de arriostramiento horizontal, y no más, y ya, ¿sí? Las cargas que ejercían las vigas del entrepiso no estaban de manera centradas con la montante, ¿no? Entonces, la carga del entrepiso no estaba centrada con la reacción que viajaba a través de la montante. Esto generaba en el sistema constructivo una torsión en el sentido de menor lado de esa montante, del sentido de la menor inercia, haciendo que esta montante, en algunas ocasiones, era requerido de una madera de mayor dureza, porque además de resistir las cargas, también tenía que resistir esa torsión que él ejercía, que las vigas del entrepiso no estén junto en el centro, ¿no? Ahí tenemos las vigas del entrepiso, que con apenas una mueca se calzaba sobre la viga de arrastramiento horizontal y no estaban centradas con el resto de la montante hacia la planta baja y la fundación. Y tenemos una vista donde vemos esta diagonal que tomaba el extremo superior de la esquina y viajaba hasta la fundación para poder resistir las cargas horizontales del viento. La esbeltez en este sistema constructivo empezaba a ser un problema, porque estas montantes de 2 por 4 pulgadas, en relación a su alto total, era algo desfavorable. Por lo tanto, estos elementos, cuando empezaban a sufrir de compresiones, iban a tender a moverse, a desplazarse, y este desplazamiento podría producir en estos elementos tan esbeltos un fenómeno llamado pandeo. El pandeo es cuando un elemento comprimido empieza a curvarse hasta llegar a un punto donde se rompe. Ahí es el fenómeno de pandeo, la rotura. Entonces tenían que evitar de que este elemento tan esbelto empiece a desplazarse lateralmente. Y para ello lo que utilizaron fueron revestimientos exteriores con tablillas. ¿Sí? Aquí tenemos ahí el desplazamiento lateral del elemento tan esbelto a tener que resistir las cargas. Y para evitar este desplazamiento utilizaron tablillas en el revestimiento exterior. Y por dentro ya no más, ya está. Así quedaba. Si el usuario de esa vivienda
tenía mayores recursos, podía con tablillas también revestirlo del lado interior. Pero lo más usual, recuerda que esta forma de construcción era una forma popular. Estaba destinada a gente con bajos recursos en todos los sentidos, recursos económicos y recursos técnicos. Y para ser montada rápida, ¿no? Porque estoy recién llegado a Estados Unidos y el mismo gobierno me está impulsando que salga de las ciudades y me vaya al oeste a hacer mi vida y arreglármela como quiera. Entonces, bueno, escasos son los recursos que tengo, escasa era la presentación de la técnica constructiva. Este sistema se popularizó tanto que durante sus primeros años se identificó como Chicago Construction. Así lo nombraban en el siglo XIX, como la forma de construir de Chicago. Y obviamente que el sistema nunca hubiese sido posible sin el medio de fijación, el clavo. Aquí, en esta historia de lo que nace el balloon framing a lo que llega hasta hoy en día del light steel framing, el elemento de fijación es clave. El clavo en aquellos momentos, a principios del siglo XIX, se empezó a fabricar en masa, en serie, y se hizo muy económico y estar disponible. Antes, para poder unir los elementos de maderas entre sí, había todo un trabajo de encuentros de carpintería, que era muy difícil de resolver. Con el tiempo, este sistema constructivo va evolucionando esto siempre va con prueba y error, fue evolucionando en pos de simplificarse en un montaje mediante paneles cerrados. Y se crea una variación del sistema llamado construcción por pisos, o del inglés platform framing, donde lo que hacían era tomar esta idea original y armar paneles. Estos paneles se podían ensamblar previamente en un taller, en aquellos momentos donde el clima impedía trabajar en el sitio a pie de obra. Recuerda, estamos hablando de Chicago, que cuando arranca el invierno hay temperaturas de menos 20 grados y la nieve acumulada puede llegar a los metros de altura. Entonces, no se podía trabajar en invierno en el sitio de obra. La ventana de trabajo era muy corta. Y en el resto del tiempo, ¿qué se hacía? ¿Qué hacían los constructores el resto del tiempo? Bueno, le encontraron la vuelta y empezaron a prearmar paneles en sus talleres para que luego cuando el clima sea favorable, ir con esos paneles y montarlos en el sitio. Buscaba de esta manera agilizarlo con estos preconformados, estos paneles preconformados, y también había una consecuencia de que se hicieron más eficientes en el cuanto del el uso del recurso. Porque no es lo mismo estar armando in situ que estar tranquilo en un ambiente cerrado sobre una mesa de trabajo. En ese contexto yo puedo controlar mucho mejor cuál es el consumo de clavo de madera, ¿no? Las horas de hombre trabajadas, porque las mías las tengo ahí. Y además el trabajo empezó a ser en serie. Empezó a haber una producción masiva de partes preconformadas. Entonces teníamos cerchas, muchas, diferentes longitudes de apoyo, muros ciegos, muros ciegos con diagonales en el interior, llamados K-bracing, muros del entrepiso, muros de la planta baja, ya prearmados. Entonces viene el constructor, el arquitecto, el interesado en construir esta tienda constructiva y pide, bueno, para mi vivienda voy a necesitar 4 paneles puerta, 2 paneles ventanas, 3 paneles ciegos, 8 cerchas, y te las llevaba y las iba ensamblando. Lo interesante de esta evolución que se empezó a utilizar una forma de montaje donde los elementos estructurales se descargan el uno con el otro de manera axil. Es una manera más eficiente, ya que desaparece la excentricidad y por consecuente ese momento flexor que generaba o agravaba ese desplazamiento lateral cuando los elementos esbeltos se encuentran comprimidos. Además, también se empezó a maquinar paneles
de una medida estandarizada, 2,40 metros de alto. Entonces esos paneles estandarizados de 2,40 metros de alto para lograr el primer nivel, luego el panel del entrepiso y otra vez se repite el mismo panel pero en la planta alta, hacía uso del recurso natural más económico. ¿Por qué más económico? Porque es más corto. Porque esperar que un árbol crezca 3 metros o 3,50 metros para poder ser disponible como un elemento estructural versus a esperar que crezca como para elemento estructural 2,40 metros. Hay más, hay más árboles más jóvenes para disponerse. Es más económico. También se empezó a utilizar este elemento horizontal aquí en el medio denominado blocking. Lo que buscaba este blocking era bloquear el desplazamiento lateral que se producía cuando este elemento estructural se comprimía, haciendo que esta barra sea más eficiente a la hora de resistir las cargas. Como elemento de rigidización ante el empuje lateral del viento, empezó a aparecer los K-bracing. K-bracing significa rigidización en K, que es estas diagonales, ¿no? Diagonal ahí arriba, viene el blocking y diagonal aquí abajo, formando una K que resiste de su espalda el empuje de viento. ¿Sí? Aquí, las K-bracing. Y se iban armando paneles, el panel del piso, el panel de la planta baja y así sucesivamente. Todo preconformado, ¿sí? Las cargas que azotaban estos elementos iban a tener o iban a tender a desplazarlos lateralmente y este desplazamiento estaba bloqueado o estaba impedido por el elemento aquí en el medio llamado blocking. Todo esto, por supuesto, armado con clavos, ¿eh? Y de esta manera teníamos panel puerta, panel ventana del muro cortina, es decir, sin dintel, o panel ventana del muro portante con dintel. Y se iban armando las viviendas. Aquí tenemos una diferencia de una estructura que resistió el paso del tiempo hasta hoy, del balloon framing, donde vemos que las montantes van desde la fundación hasta la techumbre. Y aquí abajo, la forma moderna, la evolución del balloon framing, el sistema plataforma, donde vemos que son paneles, piso a piso, ¿sí? O nivel a nivel. El sistema balloon framing tenía otra cualidad negativa, que el vacío que se generaba entre las montantes de doble altura generaban un fenómeno de arrastre de las llamas cuando se producía un incendio. Por lo general, la planta alta estaba destinada a las habitaciones, el área de descanso, y la planta baja, el área social y cocina. Entonces, sí, en esa cocina del principio del siglo XIX, recuerden que no había gas, era todo a carbón, de iniciarse un incendio, esa llama rápidamente encontraba el espacio vacío entre las montantes y se generaba ese efecto de chimenea y ascendía hasta la techumbre, envolviendo toda la construcción en llamas en minutos. Esto fue tan peligroso que en el año 1871, recuerden, ¿cómo se llamaba el balloon framing en esa época? Lo denominaban Sistema Constructivo de Chicago, Chicago Construction. La ciudad estaba construida así. Bueno, en 1871 se desató un incendio que arrasó toda la ciudad. Un año más tarde, pasó lo mismo en Boston, en la ciudad de Boston. Extinguida esta catástrofe, la demanda por volver a construir la vivienda fue exponencial, pero a esto se fue desarrollando en la cultura estadounidense una psicosis respecto al fuego, que forzó a las intendencias, a los políticos, a buscar nuevas técnicas constructivas que puedan resistir las llamas, no que sean incombustibles, que por lo menos puedan resistir unos minutos las llamas y salvaguardar los bienes y la vida humana.
el sistema balloon framing no daba ningún tiempo, se prendía fuego, estabas durmiendo, morías calcinado. Bueno, a ver, que me dé unos minutos para poder agarrar algún bien y salir. Bueno, se desarrollaron a partir de 1871 infinidad de ideas que buscaban contener esta psicosis colectiva, que esto es algo que no hemos vivido en Latinoamérica, o por lo menos en el Cono Sur. En el Cono Sur hago referencia a Argentina, por supuesto, Uruguay, Chile, Paraguay. No es algo que ha sido algo que esté inserto en nuestro gen constructivo, ¿no? Ya que nosotros teníamos ya en esa época la técnica de construir a través de elementos macizos, piedras, mampuestos. Bueno, allí el elemento natural era la madera y el fuego fue el gran partícipe de todos estos cambios, de todas estas evoluciones. Bueno, se empezaron a presentar diferentes ideas, donde quiero destacar una, que es la de Rafael Gustavino. Rafael Gustavino es un arquitecto también del siglo XIX, es catalán, que emigra a Estados Unidos justo en esta época, en el 1870 y pico, 1880. Y llega y trae bajo su brazo una técnica constructiva catalana que formaba cielos rasos, abovedados, ¿no? Estas bóvedas que vemos aquí, que presentaban justamente una excelente resistencia ante el fuego. No, no eran incombustibles, porque finalmente se terminaban combustiendo a medida que aumentaba la temperatura y la exposición al calor. Realmente no hay nada que lo resista, al fin. Pero sí era resistente a esos primeros minutos y si el fuego era extinguido con pericia, la estructura se salvaba. Bueno, esa técnica constructiva y este arquitecto catalán fue tan famoso que terminó construyendo las obras emblemáticas y reconocibles de lo que hoy es Nueva York. ¿Sí? Por ejemplo, la central terminal de trenes o el hotel donde llegaban los inmigrantes en la isla ahí en Estados Unidos. Bueno, todas esas bóvedas fueron construidas por Guastavino. En 1885 arranca su trabajo en ese país. Bueno, pasan los años y se fueron presentando diferentes soluciones o alternativas para poder darle una solución a esa problemática, al fuego. Y entre una de ellas, la que he descubierto, es una patente de William Caldwell, que presenta el primer uso de perfiles conformados en frío. Ya en esa época, en el año 1901, ya se había inventado la manera de tener chapas, ¿no? Chapas delgadas de acero. Entonces aquí William Caldwell presenta que puede conformar, doblar estas chapas de acero que ya se maquinaban en las industrias y generar perfiles estructurales para reemplazarlos de las estructuras de madera. Esta es el primer gen del steel framing, en el año 1901, 10 de septiembre de 1901, donde se patenta. El problema que tuvo William Caldwell era, bueno, perfecto. Yo puedo plegar chapas, generar perfiles estructurales y reemplazarlos en la estructura de madera. Ahora bien, ¿cómo le clavo los revestimientos exteriores? Bueno, ese fue el primer inconveniente que se contaron. No había tornillos. No había tornillos perforantes en esa época. Entonces, aquí William se le ocurrió que cuando conforme estos perfiles, les iba a dejar estas muecas, ¿no? Estas muecas, estas orejitas, para que luego tú encastres metal desplegable del lado interior y del lado exterior. Y ahí puedas azotar del lado exterior algún tipo de mortero y del lado interior algún tipo de yeso. Y ahí ir conformando tu muro. ¿Sí? Entonces tenemos estas muesquitas de aquí y el metal desplegable, el cual se enganchaba, y luego con un golpe de martillo iba subiendo esas orejitas de las muescas y iba quedando ese metal desplegable tenso y en su posición. Y luego le azotabas. El reboque de un lado o el yeso del otro.
En 1910, esta técnica constructiva es retomada por la empresa Bergel Manufacturing y publica en los catálogos de construcción en 1910 el uso también de los perfiles. Nota aquí, mira, tenemos el perfil PGU, ¿no? Aquí, el perfil PGU, perfil T, perfil Omega y también un perfil I, que este es el avance que agrega esta empresa para poder conformar los entrepisos, ¿no? Hasta aquí teníamos montantes. Y ahora, 1910, en este catálogo de construcción, la empresa Bergel Manufacturing publica el uso de estos perfiles en I. Estos perfiles en I eran dos secciones en C que estaban remachadas alma con alma. Y también tenían esas hojuelas para el lado inferior para luego poner en el cielo raso suspendido metal desplegable y azotable yeso. Yo recuerdo que en mi casa, mi primer departamento en Buenos Aires, que era del 1900, el cielo raso estaba conformado de esa manera. Tenía una tablilla de maderas, de listones de yesero, metal desplegable y después tenía todo un azote de yeso. Más recuerdo porque cuando buscas una modificación ahí quedó toda la vista. Bueno, 1910, ¿no? La novedad que apareció la vigueta E-Joist, ¿no? E-Joist, en forma de I, eran dos secciones C, alma con alma, remachadas, ¿no? Ahí. Miren, aquí tenemos también todas esas lengüetas, ¿no? Que luego se calzaba el metal desplegable, esa lengüeta se la amartillaba hacia arriba, quedaba el metal fijo y se revocaba. También la empresa empieza a mostrar cómo poder resolver encuentros estructurales para armar el entrepiso, ¿no? Entonces empieza a proponer todo esto, obviamente, remachado, ¿sí? Y todo con perfiles de calibre de 1,6 milímetros. Claro, calibre de hierro negro. El galvanizado todavía era una técnica de revestimiento que no se había desarrollado, ¿sí? Especifica en su catálogo de utilizar las estructuras separadas cada 300 o cada 400 milímetros. ¿No te suena? Los revestimientos propuestos por la empresa varían desde el revestimiento de ladrillo de piedra al exterior, metal desplegable, ladrillo de piedra para ladrillo o piedra al exterior, cemento, todo aplicado, y del lado interior, yeso. ¿Sí? 1929, la misma empresa, Berger, presenta otra vez en los catálogos constructivos de Estados Unidos la forma de montar íntegramente una estructura de 3 pisos en lo que podemos denominar primogenio, ahora sí, primogenio steel framing, 1929. Y vemos que tenemos una riostre con cruces de San Andrés, del lado interior y del lado exterior. ¿Te suena conocido? Tenemos las vigas, estas vigas están arriostradas para el desplazamiento lateral con estas tillas, estas que están aquí, ¿no? Estas en zigzag. Y todos los elementos estructurales se los simplifica, ¿sí? Para no tener que andar haciendo remaches. Se los ha simplificado, esta empresa Berger, con estos clips, ¿no? Donde los iba agarrando. Pensó la empresa, si estamos agarrando el metal desplegable con estas hojuelas, ¿por qué no agarrar los elementos estructurales entre sí? Bueno, y aquí presentó la solución. Todos estos catálogos yo los tengo. Si los quieres, me escribes y te los envío. Me escribes al WhatsApp o al mail info@proestil.com.ar o WhatsApp más 549-3543-553112. Me escribes. Fernando, ¿me compartes por favor el catálogo de 1929 donde se evidencia el uso primogenio de steel framing? Te lo comparto. Claro que sí. Bueno, en ese catálogo vas a ver todos los detalles, todos los encuentros estructurales y es muy interesante porque mira que está todo inventado, ¿eh? ¿Sí? Que yo recuerdo en obra cuando doy alguna comanda a algún trabajador nuevo en la empresa y hay veces, ahora no sucede tanto, pero antiguamente sucedía que me retrucaban y me decían, pero eso así no se hace. Y yo pienso por dentro, pero mira, desde el 1929 que lo estamos haciendo así, que han cambiado las tecnologías, por supuesto.
que han aparecido elementos de unión, que aquí no estaban, pero los elementos se apoyan a uno arriba del otro. Todos los elementos estructurales están en línea y todos tienen una distancia entre sí regular, ¿sí? ¿Y esto qué se debe? Y se debe a que tener una carga, unas descargas que va hasta la fundación de manera sincera, honesta, evidente, ¿no? Y con ello evitar cualquier tipo de excentricidad que pueda traer alguna torsión en la estructura. Porque toda esta estructura es muy liviana y liviana también es liviana en cuanto a su capacidad de resistir cargas. Tiene una capacidad reducida. Y es por eso que está tan cerquita la una de la otra, para que la porción de carga que puedan resistir cada una de ellas sea poca. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos más imágenes. Lamentablemente, había una estructura montada por esta empresa en Nueva York y fue desmantelada a principios del siglo XXI. A principios del 1990 y pico, 2000, fue desmantelada. No sobrevivió ninguna de estas estructuras. Todas fueron desmanteladas, lamentablemente. Hubiese sido algo realmente novedoso. En 1933 se celebra la Exposición Mundial de Chicago con el título Un siglo de progreso. Atención a la fecha, ¿eh? 1933. ¿Cuándo se desarrolló el balloon framing? 1833. Justo un siglo. Un siglo de progreso en cuanto a la técnica, en cuanto a los avances tecnológicos, en cuanto a la mismísima política del país. El país dejó de ser un país marginal, 1800, a ser la primera potencia del mundo, emergente en 1933. Mucho más de lo que hoy sería China por nuestro contexto actual. Bueno, en esta feria mundial, en Chicago, entre otros avances tecnológicos, se presentan 11 viviendas diseñadas como prototipos donde se destaca el nuevo uso de materiales y técnicas constructivas y también se destacaba nuevas formas de habitar, ¿no? Ese nuevo ser, ese nuevo estadounidense con su sueño estadounidense, tenía ahora una nueva forma de habitar los espacios. Y de estas 11 casas, con estas diferentes formas, voy a destacar una, la Strand Steel House. Este prototipo fue desarrollado por la empresa Strand Steel, bajo, bajo la comanda de Strand. Strand, creo, si no me equivoco, se llama Klaus Strand. Ahora voy a buscar bien el nombre. Esta persona que comandaba la empresa, bajo su mismo nombre, es un carpintero. Carpintero, sí, trabajaba en la madera, en Chicago. Y cuando se le propuso desarrollar la TEA constructiva para mostrarla en la Feria Mundial, retomó una idea la cual ya venía haciendo pruebas y errores y la presentó. Esta casa estaba íntegramente conformada por perfiles de acero conformados en frío. El revestimiento exterior eran placas de acero con aislación, la cual la hacía óptima en cuanto a la resistencia frente al fuego. Recuerda, estamos en una sociedad que tuvo un daño psicológico tal con el fuego que le ha quedado esa psicosis, que han buscado todo el tiempo cómo dormir tranquilos. Esta casa se promocionaba bajo un coste de 8.000 a 9.000 dólares de aquel año, de 1933, que si lo traigo hoy a la inflación, va a tener un coste por metro cuadrado de 776 a 874 dólares el metro cuadrado, teniendo en cuenta el 100% del metro cuadrado cubierto y el 50% de los metros cuadrados descubiertos. Porque, por cierto, esta casa tenía una terraza verde. El coste de 700 a 874 dólares por metro cuadrado es un coste normal de lo que hoy conocemos como steel framing. Si tú me preguntas, ¿cuánto cuesta el steel framing?
entre 700 y 800 dólares el metro cuadrado. Lo novedoso, aquí tenemos la planta, lo novedoso de esta empresa, que utilizaba todo perfiles conformados en frío, fue cómo solucionó la problemática de poder revestir esa estructura de acero. Recuerda, todavía no habían tornillos. Entonces, ¿qué se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió al carpintero, al buen Strand? Bueno, armar toda la estructura con perfiles conformados, con perfiles doblados a partir de chapas, donde los extremos de cada uno de los elementos estaban perforados para poder colocar un tornillo pasante con tuerca. Y para poder aplicar los revestimientos exteriores e interiores, ideó una sección la cual estaba conformada por dos perfiles levemente separados y con una hendidura en el alma, para lo cual entrase exactamente un clavo. Al entrar, al martillarse, este clavo se iba a deformar siguiendo el alma del perfil y por fricción quedaba aprisionado allí. De esa manera, el carpintero, Strang, iba a poder vincular estructuras de acero con los revestimientos que ya se utilizaban en las estructuras de madera, pues ahora sí las podía clavar, las podía usar. Ya en esa época ya había paneles de roca de yeso, en el año 1933, ya habían paneles de roca de yeso, ya habían paneles de melamina de madera, y todos fueron utilizados para su construcción. Este fue el avance que propuso esta empresa, ¿no? Y fue desarrollando su técnica constructiva, a lo cual a la primer montaje se ha dado cuenta de que todos estos perfiles de acero generaban un puente térmico entre el interior y exterior. Y era un problema tan grave que él empezó a dar una solución colocándole un revestimiento exterior con una placa de aislación, lo que hoy podemos denominar como sistema AVES. Ya fue desarrollado en el año 1933 en la primera casa montada en la Feria Mundial de Chicago. El problema de los puentes térmicos se resuelve de esta manera siempre, que no es opcional colocar o no colocar telgopor EPS del lado exterior. Y ya se sabía en sus inicios que si luego el mal trabajo se lo ha olvidado es otra cosa. De todo esto vamos a hablar luego también en el curso. Todos los puentes térmicos iban a estar tomados por esa aislación y terminación exterior, porque estos paneles tenían la aislación y estaban revestidos por una chapa, eh, ¿cómo decirlo? Una chapa con una terminación como, ay, ¿cómo decirlo? Como si fuese una porcelana, ¿no? Una chapa ya vitrificada. Esta vivienda tuvo tanto éxito que a la hora de mostrarla en la feria, a cada uno interesado que ingresaba se le daba los planos y los costes de esa vivienda. Y quien estaba interesado en replicarla se iba y se montaba exactamente la misma en los diferentes puntos. Sobrevivieron varias, y aquí tengo una para mostrarte, ¿no? Que se montó apenas terminada la feria en 1936 en la ciudad de Wilmette, Illinois, ahí cerquita de Chicago, en Estados Unidos, 1936. Esta es la vivienda, y esta es una foto actual, ¿eh? Es una foto actual que rastreé en las redes a través de Google Street. Y la foto está hoy, es la misma estructura montada, sobrevivió hasta el día de hoy. Bueno, aquí paso rápidamente cómo iban montando estas estructuras. Tenemos la platea, donde sobresalían unos insertos para luego poder anclar la estructura. Ahí podemos ver unos tornillos, unas vallas roscadas. Se agarraba la estructura, todo con tornillos, con tuercas. Fíjate que el conformado de la solera inferior estaba toda preperforada para poder colocar también todos tornillos. Recuerda que aquí el tornillo autoperforante no existía todavía, ¿no?
Me llama la atención cómo resolvían el desplazamiento lateral de las vigas a través de las tillas, ¿no? Ahí, perfecto, impedían el desplazamiento lateral. Hoy colocaríamos un flex trapling en la parte interior y en la parte superior quedaría totalmente restringido el giro con el OSB. ¿No? Y montando los elementos también con tornillos, tuerca, ¿no? Los paneles, ¿sí? Todo agarrado con tornillos, con tuerca, ¿sí? Ahí van los paneles. Y el revestimiento exterior con su aislación para romper los puentes térmicos que genera la estructura metálica. Claro que está. ¿Sí? En el año 1939, dado estos avances tecnológicos y dado la popularidad del sistema constructivo, se desarrolla la normativa que establece las formas de calcular las estructuras de acero liviano. En el año 1939, el American Iron and Steel Institute genera la primera publicación del AISI. El AISI es la normativa madre para todas las normativas del mundo que se utilizan para verificar las estructuras. Aquí en Argentina se utiliza el CIRSOC 303, que es una afortunada copia del AISI S100 en su versión moderna, ¿no? Aquí utilizamos la copia de la versión de 2001. El AISI fue evolucionando a lo largo del año, a lo largo del tiempo, por supuesto. Bueno, lo que se buscaba con esta normativa era eficiencia, sostenibilidad y seguridad en cuanto al armado de las estructuras de acero. Y de esta manera poder competir la estructura de acero con la estructura de madera. Todo esto tuvo un momento de impas, ¿no? Porque vino la Segunda Guerra Mundial y toda la industria de acero en Estados Unidos se fue consumida para la industria bélica. Entonces, no había acero disponible para la construcción civil en los años de la guerra, en los años del 1941 hasta el 1945. Acabada la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos victorioso, eh, victorioso en el mayor sentido de la palabra. Imagínate tú el poder de ese país hoy, imagínatelo acabada la Segunda Guerra Mundial. Supremo. Bueno, buscan los políticos estadounidenses en ser el faro del mundo, premiando, por supuesto, dando el ejemplo con sus habitantes. Entonces, se genera una política de Estados Unidos que lo que busca era materializar lo que ya se conocía como el sueño americano. Y que esa política esté principalmente destinada a todos los veteranos que regresan al país, que se encuentran ahora en la vida civil y que puedan acceder a una vivienda barata, económica y de manera rápida, ¿no? Porque están viniendo ahora, ¿eh? Y son muchos. Así que esto hay que solucionarlo rápido. Y a la vez también se encuentra, ¿no? Una actitud populista, ¿no? Y también se encuentra con otra demanda, que es la demanda de la industria de acero, que se vio con todos sus contratos bélicos caídos. ¿No? Tenían toda una industria desarrollada, trabajando al 1000% para la guerra. Y la guerra se terminó. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Bueno, esas dos cuestiones se amalgaman aquí con la presidencia de Truman y se genera una política donde se proponía construir viviendas accesibles consumiendo el acero que ahora estaba sobrando. Entonces aparece entre en todas esas ventajas económicas una empresa llamada Lustron, Lustron House. Aparece casualmente en el año 1947 y está comandada por un empresario, un inventor, que había desarrollado elementos de revestimiento exterior, ¿no? Para las estaciones de gasolinería. Eh, el inventor se llamaba Carl Strandbull. Carl Strandbull. Entonces, él con esta patente, ¿no? Donde consumía paneles de revestimiento exterior de acero, más
la intención de poder resolver el resto de la estructura en acero, funda la empresa Lustron House, que adivina qué proponía. Proponía montar una vivienda rápida, accesible porque la materia prima estaba subvencionada. Los primeros 2 años todo el acero estaba subvencionado por el Estado. Y la proponía íntegramente en acero. Él decía, no solo voy a tener la estructura de acero, el revestimiento tradicional en placa de roca de yeso. No, 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 yo te voy a consumir acero hasta en las tejas. Todo. El revestimiento interior, el revestimiento exterior, acero, las tejas, acero, las ventanas, la estructura misma, todo acero. Bueno, por supuesto que esto cayó como anillo al dedo a esa política que por un lado quería resolver la problemática de la vivienda y por el otro lado hacer uso de esa instalación de metal que estaba sobrando, que no tenía cabida. Bueno, cayó perfecto. En 1947 se funda la empresa con lo que hoy sería, y recibió un subsidio de 135 millones de dólares, lo que hoy sería 135 millones de dólares, lo recibió esta empresa que se fundó en el 47, ya un año después ya recibe este subsidio, bastante turbio todo, y empieza a proponer viviendas accesibles, principalmente para los veteranos y luego para toda la población, para la población en general, toda en acero. Todo. Mira, mira que si no han hecho las baldosas del suelo en acero fue porque resbalaban. Porque si no también las hacían, ¿eh? Mira que hasta las tejas son de acero. Bueno, por supuesto que proponía módulos habitacionales con 2 y 3 habitaciones, muy simples, una arquitectura que no tenía ningún vuelo, simplemente era una solución habitacional, y se montaron miles de estas viviendas en todo Estados Unidos. La vivienda Lustron estaba compuesta por un conjunto de 330 piezas que se maquinaban en taller, ¿no? En el taller de Lustron, aquí todas en partes, tenía una producción en serie y un ensamblaje rápido, un diseño estándar y por supuesto limitado, no habían grandes propuestas arquitectónicas, y una venta directa al consumidor. ¿Sí? Ahí tenemos la empresa donde hizo uso, Carl hizo uso de su invento y bueno, ¿no? Las tejas, todo con ese acero vitrificado, ¿no? Que ya tenía el color y ese es el color que iba a tener a lo largo de toda su vida útil, ¿eh? Que no se le podían pintar por encima. Llegaba en su camión todos los paneles con las instalaciones ya enhebradas dentro de la estructura. Llegaba al sitio de obra, mira, como un gigantesco mueble del IKEA, y así la llamaban, casas tipo IKEA, hogares prefabricados, ¿no? Todas esas son las piezas de la vivienda, ¿no? Que luego se montaba ahí en el sitio. Cada una de estas casas tenía un número de serie, hoy son conocidas como parte de la cultura estadounidense, son apreciadas por tal, han sobrevivido muchas, ¿sí? Y insisto, todo era acero. Así que tú encargabas tu vivienda de un color y ese color no se le podía pintar arriba porque tenía un tratamiento vitrificado. Y bueno, una de las propiedades era que era fácil de limpiar, ¿no? No se le pegaba nada. Con un manguereado, ahí la misma publicidad promocionaba, ¿no? El ama de casa podía limpiar su casa con una manguera. No se pintaba, ¿sí? E insisto, por fuera y por dentro era de acero. El cielo raso era de acero. Cosa que está genial si tú tienes muchos pósteres y muchos imanes, ¿no? Y cosa que no está tan buena si estás viviendo en un clima muy riguroso, ya sea cálido o frío. Por supuesto que tenían todo un sistema de ventilación y aislación en el ático para que no acumule calor y en los muros tenían sus aislaciones térmicas. Pero igual, acero, todo. Se construyeron 2.498 viviendas hasta su cierre, 1950, ¿sí? Que apenas duró 2 años, ¿no? Algo bastante oscuro. Hay bibliografía al respecto, ¿no? De la empresa y de la historia, ¿no? De esta historia política, donde se combina por un lado el excedente de acero y por el otro el populismo político de dar cabida al sueño americano
cueste lo que cueste. Bueno, hay toda una bibliografía que también, si quieren saber más, me escriben y les digo cuál es el nombre de dicha bibliografía, para que la puedan luego buscar en internet. Bueno, aquí tenemos planos de la casa, toda modulada, toda en acero. Y este sistema constructivo, por supuesto, se siguió desarrollando, iban en paralelo, ¿no? Teníamos los revestimientos atornillados de las casas Lustron y los revestimientos clavados de la casa Strand. Y fueron, ¿no? Esas dos técnicas constructivas, esas dos vertientes, fueron caminando, año 1950, estamos aquí, 10 años más, hasta que aparece la evolución. El tornillo autoperforante. 1960 aparece esta técnica constructiva del tornillo que perfora los metales y se autoajusta en su helicoide. Y esto lo cambia todo. Hace que ahora de los perfiles dobles con el alma curva para poder calzar el clavo, que tenés que darle al clavo, ¿eh? El clavo tiene que calzar justo en ese lugar. Así que tenía que tener maestría para clavar. Ahora pasamos de esto a la sección de esto de aquí, a las secciones PGC y PGU, como ya se nos es más frecuentes, más recientes, ¿no? El invento del tornillo autoperforante nos trae una optimización del metal. Fíjate tú que aquí tenemos una montante en sección C versus una montante en sección I. Y esta montante era doble porque necesitaba este espacio para poder para poder entrar con el clavo y sujetar el revestimiento exterior e interior. Ya no. Entonces ahora las estructuras de acero se economizan y empiezan a ser competitivas frente a las estructuras de madera. Y ahora encuentran el verdadero mercado. Porque todo esto que fue en olas, ¿no? Que por un lado tuvo un subsidio y se impulsó la construcción en acero, que duró 2 años nada más, cambió el presidente, ¿no? Se terminó la presidencia de Truman y se terminó el subsidio, y que por el otro lado había un consumo de acero exagerado porque no se le encontraba la forma de poder tener elementos de vinculación. Ahora con el tornillo autoperforante, todo se ajusta, ¿no? Todo se ajusta a su mínima expresión, a la mínima expresión que pueda llegar a darme la seguridad estructural que fue promulgada por la normativa AISI del año 1939. Entonces todo se ajusta a lo mínimo, al mínimo consumo de acero para que los kilos de acero por metros cuadrados sean competitivos o estén más o menos a la par a los kilos de madera por metro cuadrado de la construcción de madera en Estados Unidos siempre, ¿no? Bueno, y llegamos a las secciones PGC y PGU, que también tuvieron evoluciones normativas, ¿no? En sus dimensiones. Por ejemplo, hace un par de años el labio rigidizador tenía 17 centímetros y después se lo acortó a 15, ¿no? Todo esto con el fin de que sea más eficiente la sección en cuanto a su resistencia de cargas. El perfil PGC tiene un labio rigidizador, lado C, que hoy se mantiene en 15 milímetros, el ala, el lado B, lado superior, ala inferior, que hoy se mantiene en 40 milímetros, y el alma que va a empezar a variar de 90, 100, 150, 200, 250 y 300 milímetros. Cuanto más alto sea el alma, más capacidad de resistir las cargas a flexión va a tener el elemento. Y el grosor también, del mínimo 0,9, 1,25, 1,6 y 2 milímetros. Y todo esto también fue acompañado con el uso de chapa ya galvanizada, porque todo este acero se afinó tanto que ya el problema de la corrosión era algo a atender. Hasta 1950 estaban simplemente pintados con antióxido, pero después, con la aparición del tornillo autoperforante y el adelgazamiento extremo del metal, bueno, la pintura, la pintura, la pintura, ¿cómo es? Perdón, la pintura, ¡ah!
Eh, por Dios, se me fueron las palabras. Ya estoy hablando mucho. Antioxidante, la pintura antioxidante, ya corría el riesgo de que falle en algún punto, la sección se empieza a oxidar y es tan finita la chapa que desaparece su capacidad de resistir las cargas inmediato. Entonces tuvieron que buscar una chapa con un revestimiento exterior óptimo. Y la cual encontraron ya en la época del 1960, ya se hacían las chapas galvanizadas en caliente. Y esas chapas son las que se utilizan para doblarlas y hacer las secciones PGC y PGU. Para armar los mismos paneles que hemos visto a lo largo de toda esta presentación. Los mismos paneles. ¿Sí? Ahí, PGC y PGU. Todas estas consideraciones las vamos a ir viendo luego en el curso. Una, eh, una cuestión a destacar es que todo este sistema constructivo llega a la Argentina a mediados de los años 80, ¿no? Todo este sistema de prueba y error se fue dando en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces ya en 1980 ya viene más depurado el sistema constructivo, por supuesto viene con PGC y con PGU, pero no viene la experiencia. Entonces el sistema constructivo se empezó a armar, mira, como se pudo. No habían profesionales, no había una industria, ni tampoco un mercado ávido por construir más. Entonces se iban armando algunas casas, como se fue pudiendo hacer, y estas primeras construcciones cayeron rápidamente con el mote negativo de construcción industrializada, porque en Argentina la palabra de construcción industrializada viene aparejada con la noción de mala calidad, a tal punto de que algunos municipios del territorio nacional la han prohibido, pero por simple desconocimiento, ¿eh? No porque el steel framing era de mala calidad, era porque no se lo conocía, porque no había profesional, porque no había demanda, y era más fácil prohibirla al desconocido que ponerse a investigar de qué estamos hablando. Todo eso cambió en 2018, cuando el gobierno de aquella época quiere implementar, construir 10.000 jardines eran en todo el territorio nacional. Y los quiere construir a buen tino con steel framing. ¿Por qué? Porque de esa manera le daba trabajo a la industria ya desarrollada en Argentina, que ya estaba produciendo placa de roca de yeso, aislaciones con lana de vidrio, perfiles. Ya estaba todo, ya era todo, estaba produciéndose nacionalmente. Encontró toda esa producción una traba profesional y una tabla burocrática. Entonces, el gobierno sacó esa tabla burocrática con ese decreto estableciendo que el steel framing ya tiene años de desarrollo en el país, 2018. Ya habían pruebas y errores, ya habían profesionales capacitados. Yo me capacité en el 2007 en esta técnica constructiva. ¿Sí? Ya la vi en la universidad, en la facultad, ¿sí? En la UBA, en la FADU, 2007, Construcciones 2. Así que ya habían profesionales que conocían de la técnica, la industria ya estaba generando producción nacional, todos los elementos se producen en el país. La única traba que había era la normativa y la saca con este decreto de ley donde nombra al steel framing como construcción tradicional. Esto fue el 25 de enero del 2018, día que se conmemora en Argentina como el día del steel framing, de la técnica constructiva de steel framing. 25 de enero del 2018. 25 de enero de todos los años, ¿no? Esta técnica constructiva sigue evolucionando porque es una técnica que es ávida de nuevos recursos, de nuevos avances tecnológicos en pos de encontrar una solución que consuma menos mano de obra. Y este menos consumo de mano de obra lo va a lograr utilizando avances tecnológicos. Y por ejemplo, el último avance tecnológico que tenemos disponible aquí en el país, ya hace unos cuantos años, son los nuevos perfiles de sección variable o monoperfil, donde son todas secciones C, que la misma máquina que los conforma les va a terminar de conformar sus encuentros. Es como si estuviéramos mandando a hacer nuestra vivienda
para armar eh, solo para nuestro proyecto. ¿Sí? Tengo mi proyecto arquitectónico, lo mando a la conformadora y la conformadora me la presenta en paneles o en montantes y soleras, todas cortadas y preconformadas para mi proyecto. ¿Sí? Este es el nuevo avance tecnológico. Estos perfiles de sección variable son muy fáciles de armar. Ya vienen preperforados, ya vienen todos cortados a la medida. Por lo tanto, va a consumir menos mano de obra o mano de obra menos calificada. Y por supuesto, no hay ningún excedente, ningún desperdicio. ¿Sí? Los perfiles ya vienen preconformados, el perfil PGC calza dentro de otro perfil PGC, ya todo viene preperforado, todo nomenclado con un código, listo para armar como si fuese un gigantesco mueble. Así son las estructuras modernas del steel framing. Esta técnica ya está en Argentina, ¿eh? Si no la conocías, luego te invito en la primera clase, vamos a hablar largo y tendido sobre ellas. Y finalmente, ya llegamos al final de aquí de la charla y te agradezco mucho por haber participado, por haberme escuchado hasta aquí y te invito a participar en nuestra próxima convocatoria, por supuesto que sí. El steel framing lo que busca es una manera más eficiente de suplir la necesidad de la vivienda. El steel framing nació para resolver la problemática habitacional de la vivienda. Con steel framing puede construir un hotel, un hospital, sí, sí, puede construir cualquier tipo, pero nació para la vivienda, para esas cargas livianas que se presentan en una vivienda, para esos niveles acotados que se presentan en una vivienda. Es la técnica constructiva óptima para resolver viviendas. ¿Puedo resolver otras cosas? Sí, pero ¿va a dejar de ser tan óptimo o va a tener alguna dispersión en cuanto a sus costes? Si lo comparo con una vivienda, vamos, que es para vivienda. Bueno, se ha hecho muchas pruebas, muchos errores, con el fin de mejorar la productividad y obtener beneficios, porque también esta técnica constructiva es parte de un negocio para el que conforma perfiles, para el arquitecto que diseña, para el montador que está trabajando en obra y para el consumidor final que obtiene lo mejor en cuanto a aislación térmica y acústica y que luego el día de mañana ese habitante, ese cliente final, quiere vender su vivienda y la va a vender más caro. El metro cuadrado de las estructuras de steel framing son más valiosas. ¿Por qué? Porque no vale más que estar una temporada en una vivienda de steel framing para darte cuenta que con muy poca energía logro los niveles de confort deseado y se mantiene, no se pierde por los muros, versus una construcción tradicional donde se han adelgazado tanto los muros, se han olvidado de las aislaciones en muros, que tengo que andar echando leña al fuego para mantener un nivel de calor adecuado o prendiendo el aire acondicionado todo el tiempo en verano. Eso se nota y eso se hace valer a la hora de la reventa. Las premisas del steel framing siempre fueron la durabilidad de los materiales, ¿no? En el steel framing que estamos trabajando con acero, tenemos estructuras inorgánicas y una estabilidad dimensional. Hay una ductibilidad de los materiales, hay una mejor relación resistencia-peso. Hay un confort, incluido un ahorro de la energía que consumo para poder lograr y mantener los niveles de confort deseados por todo el sistema multicapa que se le agregan a los muros. Y hay una ecología que se presenta como un sistema ecológico y amigable con el medio ambiente porque consume menos recursos energéticos y porque todos los elementos constructivos son reciclables. Y además de que es de muy fácil remisión. El día de mañana en ese lote se quiere construir otra cosa, esa vivienda es muy fácil de destruirla, de desmontarla, sin tener grandes daños en el entorno. Bueno, por último, por último, aquí, bueno, sin más,
Te agradezco muchísimo la participación. Espero contar con tu participación el jueves 12 y para arrancar con todo este mundo de la técnica constructiva. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí y nos vemos pronto. Chao, hasta luego.